Bien, hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre comunicación celular y proteínas G. Entonces, el primer tema a tratar es la comunicación celular. Para eso tenemos que tener en cuenta que las células también pueden comunicarse entre sí. Es así que hay varios tipos de comunicación celular. Una de ellas es la que se da mediante uniones comunicantes, es decir, van a haber ciertas estructuras o proteínas que van a estar localizadas en la membrana de ambas células y las van a estar comunicando, como vemos en esta imagen. Luego también tenemos algunas que son señales dependientes del contacto, es decir, sí o sí están tanto el ligando como el receptor siempre juntos. Y luego también tenemos lo que son las señales autocrinas y paracrinas. Las autocrinas quiere decir que la misma célula se va a mandar una señal a sí misma, como vemos acá, ¿no? La señal sale de la célula, pero el receptor se encuentra en esta misma. Ahora, las paracrinas son aquellas que van a dar una señal, pero a otra célula que está muy cerca. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? La misma celulita que estaba enviando la señal también va a llegar a una célula, pero que está al costado y es distinta, así como la siguiente. Entonces son células cercanas a las cuales ha llegado una señal, pero no proviene de la misma célula, por eso son paracrinas. Ahora, estas, las que he mencionado, se consideran parte de lo que es la comunicación local, es decir, que es una comunicación cercana en un solo sitio, ¿no? Pero también hay comunicación a larga distancia. Eso quiere decir que va a viajar por medio de la sangre. Y aquí tenemos a dos. Las que forman parte del sistema endocrino, como por ejemplo las hormonas, ¿no? Que van a viajar a través de la sangre y van a llegar a sus células diana. Y por otro lado está el sistema nervioso, como por ejemplo, ahí vamos a ver lo que son los neurotransmisores, que van a ser sustancias químicas que van a ser liberadas por las neuronas, como vemos aquí, ¿no? Y que van a difundir en un pequeño espacio hacia la célula diana, ¿ok? Y a partir de eso se va a formar una respuesta. Ahora, también está lo que son las neurohormonas, que van a ser señales químicas que van a ser liberadas por neuronas, pero que van a ser liberadas a través de la sangre y finalmente van a llegar a su célula diana. Ahora, tener en cuenta tres conceptos básicos, ¿no? El ligando, el receptor y la célula diana. La célula diana es lo que hemos estado mencionando, a dónde va a llegar el receptor, una célula, ¿verdad? Pero esta célula diana va a tener en su superficie lo que es un receptor o incluso también en su interior lo que es un receptor. Ahora, este receptor va a servir para que se una un ligando, ¿ok? Que son moléculas que van a llegar de otros lados, como hemos visto acá, ¿no? Mediante la comunicación celular, y se van a acoplar este receptor que está en la célula diana para generar una respuesta. Entonces, vamos a ver que hay receptores que son intracelulares y vamos a ver que hay receptores también en la membrana celular o moléculas que van a llegar a nivel de la membrana y otros que van a estar dentro de la célula, ¿ok? Entonces, los receptores de señal intracelular que están dentro de la celulita van a tener lo que son moléculas o ligandos que van a ser liposolubles. ¿Por qué? Porque estos van a poder atravesar la membrana, que es una bicapa lipídica, ¿no? O sea, tienen que tener la misma afinidad, también tienen que ser liposolubles. Mientras que las moléculas de señal extracelular van a ser hidrosolubles. Eso quiere decir que no pueden atravesar la membrana lipídica y por lo tanto necesitan tener un receptor en la superficie de esta porque si no nunca van a poder generar una respuesta en la célula. Ok, ahora también existen lo que son receptores de membrana, estos que estamos viendo acá, pero hay tipos, ¿no? Hay algunos que van a ser canales
del receptor, por ejemplo, unidos a un ligando que abre o cierra un canal, ¿no? O sea, se une acá el ligando a su receptor y este puede abrirse o cerrarse y dejar pasar, por ejemplo, un ion. Luego también tenemos los receptores que están asociados a una proteína G, que los vamos a ver también más adelante. Y receptores que estén asociados a enzimas, o sea, que su ligando llegue, ¿no? Este sea un receptor y luego esté asociado a una enzima. Y bueno, también tenemos lo que son los receptores de integrinas, que va a llegar su ligando, ¿no? Va a tener asociado a este receptor una proteína de anclaje y puede incluso no solo estar asociada a enzimas como acá, sino también al citoesqueleto y generar movimiento intracelular. Ahora, ¿qué es la transducción? La transducción de señales va a ser la conversión de la información, o en este caso del ligando que llega, ¿no? a su receptor. Entonces, este ligando llega, se acopla a su receptor y va a generar una respuesta. Pero esto tiene que ser convertido, ¿no? Porque si no, la respuesta no va a poder llegar a ser, o sea, no puede traducirse, por así decirlo, o convertirse en una señal dentro de la célula. Entonces, hay lo que es la cascada y también lo que es la amplificación. En la cascada vamos a ver que llega la señal, se une a su receptor, ¿no? El ligando se une a su receptor y genera, por ejemplo, que una molécula A esté inactiva y la convierte en activa. Y esta a su vez activa otra y esta a su vez activa otra hasta generar la respuesta deseada. Eso es la cascada. En el caso de la amplificación, llega el ligando, se une a su receptor, me activa una enzima amplificadora y esta enzima amplificadora no solamente va a tener acción sobre una molécula, sino lo va a tener sobre varias y estas a su vez sobre muchas más, amplificando obviamente la respuesta. Ahora, también puede ser el caso de que haya la transducción de señales mediante el uso de canales iónicos. Por ejemplo, como habíamos dicho también anteriormente, llega el ligando, ¿no? Y lo que va a hacer en el receptor es abrir este canal. ¿Para qué? Para que los iones entren o salgan dependiendo de la respuesta. Y bueno, aparte de eso, la proteína G, que como dije lo vamos a ver más adelante, que también no solamente puede estar asociado a los procesos que ya vamos a ver, sino que también pueden abrir canales iónicos, ¿no? Y otros también que podrían ser señales eléctricas o mecánicas que también podrían dar lugar a la apertura o al cierre de lo que son los canales iónicos. Entonces, tener en cuenta eso también. Y acá tenemos una tablita con las vías del segundo mensajero que están asociados más que nada a lo que es una proteína G. Y bueno, esto lo vamos a detallar con mucha más precisión en unos momentos, pero el AMP cíclico, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que está constituido por ATP, mientras que el GMP cíclico por el GTP, y así como el inositol trifosfato como está constituido por los fosfolípidos de membrana, ¿no? Mientras que el calcio es un ion y bueno, solamente está constituido por él mismo al ser un ion. Entonces, tener en cuenta que como habíamos dicho lo de las señales mediante el uso de canales iónicos, el calcio, al ser un ion, también está considerado como un mensajero intracelular. Y puede también unirse a proteínas, como por ejemplo la calmodulina, ya cuando esté dentro de la célula, ¿no? O a otras proteínas fijadoras de calcio, y a partir de eso generar una respuesta en la célula. Ahora, ¿qué son las proteínas G? ¿No? Estas proteínas G van a ser cadenas polipeptídicas, es decir, constituido por varios péptidos. En sí va a estar constituido por 7 segmentos helicoidales que van a estar traspasando lo que es la bicapa lipídica, ¿no? Además de que van a contar con una
un extremo N-terminal que se encuentra en el espacio extracelular y un extremo C-terminal que se encuentra en el espacio intracelular o citosol. Ahora, estos 7 segmentos van a estar unidos mediante uniones, ¿no? Y que van a tener por nombre el número de los segmentos a los cuales pertenecen. Por ejemplo, este sería la unión 1,2, y esta que nos está mencionando acá en azul sería la unión 5,6, ¿ok? ¿Y por qué la ponen en azul? Porque es una de las que los lugares en los cuales va a estar unidas ciertas moléculas dentro de la célula, ¿no? Por eso estamos en el citosol. Ahora, tener en cuenta que las proteínas G, si bien es cierto, mantienen esta estructura en general, hay más de 1000 tipos de proteínas G. Ahora, algunos receptores que están asociados a estas proteínas G van a tener distinta ubicación, y eso va a depender también del tipo de receptor del cual estemos hablando. Entonces, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, hay 2 tipos de receptores: los receptores adrenérgicos y los receptores colinérgicos, ¿ok? Los receptores adrenérgicos los vamos a dividir en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, y los colinérgicos en nicotínicos y muscarínicos. Es importante tener en cuenta y saber dónde se van a localizar estos receptores para luego tener un mejor entendimiento de su función y asociarlo con las proteínas G, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los receptores adrenérgicos alfa 1 los vamos a encontrar en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Los receptores alfa 2 los vamos a encontrar a nivel de la pared del tracto gastrointestinal, así como en neuronas adrenérgicas presinápticas. Los receptores adrenérgicos beta 1, importantes órganos como el corazón, el riñón y también las glándulas salivales, ¿no? Y el beta 2 lo vamos a encontrar también en el músculo liso de los vasos sanguíneos, así como en la vejiga y los bronquiolos. Ahora, los receptores colinérgicos, tenemos a los nicotínicos que están en el músculo esquelético, y los muscarínicos en el sistema nervioso parasimpático en todos los órganos efectores, y en el sistema nervioso simpático en las glándulas sudoríparas. Yo siempre digo que esto es al revés, ¿no? Porque los nicotínicos deberían tener N de algo, pero bueno, van con el músculo esquelético. ¿Bien? Entonces, NM, por así decirlo. Una asociación. ¿Bien? Es al revés en este caso. Y bueno, esto de los mecanismos no es necesario que nos lo memoricemos, porque lo vamos a asociar con la proteína G que está asociada a cada receptor. Entonces, vamos con eso. Por ejemplo, la proteína GQ va a estar asociada al receptor adrenérgico alfa 1, así como también a los muscarínicos 1, 3 y 5. Acá estamos poniendo algunas imágenes de los órganos o de las partes del cuerpo que van a estar siendo influenciadas por lo que es o que tienen el receptor alfa 1, ¿no? Como dijimos, los vasitos sanguíneos, por ejemplo, los esfínteres a nivel de lo que es el estómago, por ejemplo, el esfínter pilórico, y también, por ejemplo, el esfínter interno de lo que es la uretra, ¿no? Entonces, también vamos a ver que está en el músculo radial del iris. Bien, ya teniendo en cuenta ello, vamos a ver cómo es que funciona la proteína GQ. Entonces, llega lo que es la noradrenalina, que llega a ser el ligando al receptor adrenérgico alfa 1. Y este está asociado a la proteína GQ. No hay otra, solo la GQ. Entonces, esta proteína GQ también tiene subunidades. Dentro de ellas está la alfa Q, porque es una proteína GQ, ¿no? También está la beta y la gamma. Tener en cuenta que la subunidad alfa Q está asociada a lo que es un GDP, y cuando está asociada a un GDP se encuentra inactiva, ¿ok? Y por lo tanto no pasa nada,
no hay ninguna acción. Pero, ¿qué va a pasar cuando la noradrenalina se una a su receptor? Pues va a generar un cambio conformacional en la proteína GQ, lo que va a ocasionar dos cosas. Una, que este GDP se libere y que se una el GTP, y esto a su vez va a generar que esta subunidad alfa Q asociada al GTP se libere de la proteína GQ y se dirija a lo que es la fosfolipasa C. ¿Y qué es la fosfolipasa C? Una enzima. Esta enzima se va a encargar de que a partir del fosfatidilinositol 4,5 difosfato, que es el PIP2, que llega a ser un lípido que está conformando la bicapa lipídica, es decir, la membrana, ¿no?, de la célula. A partir de eso, esta fosfolipasa C, que es una enzima, va a actuar sobre este PIP2, y lo que va a hacer es desdoblarlo en dos componentes, ¿no?, que es el diacilglicerol y el inositol trifosfato. Entonces, al hacer eso, el inositol trifosfato genera que el calcio se libere de lo que es el retículo endoplasmático o retículo sarcoplásmico. Como hay que recordar, en el retículo endoplasmático es donde se guarda una gran cantidad de calcio para cuando la célula lo necesite, ¿no? Entonces, lo va a liberar al citosol. Y no solamente eso, sino que el diacilglicerol también va a aumentar lo que es la proteincinasa. Entonces, a partir de estas acciones, del aumento de calcio en la célula, se van a generar la respuesta deseada dependiendo del órgano en el que se esté actuando, ¿no? Ahora, tener en cuenta que la acción de la subunidad alfa Q no es eterna y que debe ser regulada de alguna manera. Para eso existe lo que es una enzima denominada GTPasa, la cual se va a encargar de convertir este GTP a GDP, con la finalidad de que vuelva a su posición normal, ¿no?, asociada a la proteína GQ, la alfa Q, y se mantenga nuevamente inactivo, porque la acción el ligando no va a estar ahí por siempre, va a tener un tiempo determinado y la acción debe terminar, ¿ok? Y listo, eso sería todo con la proteína GQ. Ahora vamos a hablar sobre la proteína GS y la proteína GI, ¿no? En el caso de la proteína de los receptores asociados a proteína GS, vamos a tener en cuenta, le he puesto positivo porque van a activar a lo que es la adenilciclasa, que en este caso llegaría a ser lo que es la enzima. Pero la proteína GI le he puesto negativo porque más bien va a inhibir a la adenilciclasa. Bien, entonces, en el caso de la proteína GS, vamos a ver que hay dos receptores asociados, el beta 1 o adrenérgico beta 1 y el adrenérgico beta 2. Entonces, el receptor beta 1 lo vamos a encontrar a nivel del corazón, a nivel de los riñones y también a nivel de lo que es las glándulas salivales. Mientras que el beta 2 lo vamos a encontrar a nivel de los bronquiolos, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta ello, vamos a ver que va a estar inactivo cuando no están asociados ni el ligando, que es la noradrenalina, ni su receptor beta. Igual lo mismo, ¿no? Este está asociado a una proteína GS, pero como tiene GDP asociado a la subunidad alfa S, porque es proteína GS, no va a tener ninguna acción sobre la adenilciclasa. Pero, en el caso, por ejemplo, digamos que este es un receptor beta 1, ¿no? Vamos a ver que la noradrenalina se une a su receptor beta 1 y este está asociado a una proteína GS. Digamos que estamos en el corazón, ¿ok? En el corazón. Entonces, este está asociado a una proteína GS, lo cual va a generar que justamente esta unión genere un cambio conformacional en la proteína GS, lo cual va a hacer que la subunidad alfa S se desprenda de su GDP para unirse a un GTP, y es así como se va a liberar
de la proteína GS y se va a dirigir a la adenililciclasa, que es la enzima. Y esta enzima va a generar a partir de ATP AMP cíclico. Y es AMP cíclico porque tiene un A por la adenina, que la vemos en azul. Bien, monofosfato porque tiene solamente un fósforo. Y aquí vamos a ver la ribosa que va a tener una estructura cíclica con 5 lados y por eso es cíclico, ¿no? Y bueno, este AMP cíclico lo que va a hacer es activar a la fosfoquinasa A o pKa. La fosfoquinasa A, en su manera inactiva, va a estar conformada por dos partes que son catalíticas, por eso tiene CC, y dos partes que también son reguladoras, por eso RR. El MP cíclico lo que hace es unirse a las porciones reguladoras y dejan libres a lo que son las porciones catalíticas. Y estas son las que se van a encargar de fosforilar ciertas proteínas y de hacer o de generar la respuesta en la célula. Ahora, la respuesta, como también mencioné anteriormente con la proteína GQ, no va a ser eterna en la proteína GS tampoco. Y es así como también aquí va a actuar la GTPasa. ¿Para qué? Para convertir la GTP en GDP y que vuelva a su forma inactiva. Bien, ahora, en cuanto a la proteína GI, vamos a tener al receptor alfa 2. ¿Ok? Los receptores alfa 2 van a estar asociados a la proteína GI. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que los receptores alfa 2 pueden formar parte, o sea, pueden estar asociados a receptores, o pueden ser receptores autorreceptores, es decir, de la misma célula de la que salieron, o heteroreceptores, es decir, que se encuentran en una célula distinta a donde sale la señal. Esto lo vamos a explicar mucho mejor aquí. Tenemos el sistema nervioso central que está dividido en simpático y parasimpático. ¿Ok? Ahora, el sistema nervioso simpático y el parasimpático tienen ambos dos neuronas, ¿no? Una preganglionar, que es la de azul, porque acá está el ganglio, ¿no? Tanto simpático como parasimpático, y una postganglionar, que está en rojito. Entonces, tener en cuenta que a nivel simpático, la neurona postganglionar va a liberar lo que es noradrenalina, pero la neurona postganglionar a nivel parasimpático libera lo que es acetilcolina. Entonces, esta última neurona que libera noradrenalina va a tener también en su superficie, acá a nivel presináptico, ¿no? Va a tener lo que son receptores alfa 2, con el objetivo de ¿qué? De que al momento de liberar la noradrenalina ella misma, se va a acoplar a la noradrenalina al receptor alfa 2 y va a generar inhibición de la misma noradrenalina. Eso quiere decir que se va a autorregular. Es por eso que es un autorreceptor. Porque si no, la noradrenalina tal vez, si es que no existiera este receptor alfa 2, seguiría liberando noradrenalina y no hay nada que la frene. Entonces, ¿cómo hacemos que eso frene o que eso pare o que se regule? Mediante estos receptores alfa 2. Eso es a nivel simpático. Pero a nivel parasimpático tenemos que ver que no hay noradrenalina, ¿verdad? Que simplemente está la neurona que libera acetilcolina. Entonces, lo que va a hacer el sistema simpático es, a través de su neurona postganglionar, libera lo que es la noradrenalina, pero va a dirigirse también a lo que es la neurona postganglionar parasimpática, y lo mismo que acá, va a tener receptores alfa 2, se va a unir la noradrenalina, pero en este caso ya no va a inhibir la liberación de noradrenalina porque acá no se puede, va a inhibir la liberación de acetilcolina. Entonces podemos decir que estos, como son otros receptores de otra neurona, van a ser heteroreceptores. Bien, entonces autorreceptores si se trata del nivel simpático y heteroreceptores si se trata del nivel parasimpático.
Bien, ahora, teniendo en cuenta eso, funcionaría igual, o mejor dicho, al contrario, que el caso de la proteína GS, ¿no? Una proteína GI, supongamos que este GI, ¿no? Va a estar con su receptor alfa 2. Entonces el receptor alfa 2 asociado a su proteína GI va a tener también sus 3 subunidades, pero en este caso va a ser alfa I, y lo que va a hacer cuando se una la noradrenalina es cambiar de GDP a GTP. Se va a separar la subunidad alfa S con su GTP y se va a dirigir a lo que es la denilciclasa, pero en este caso ya no la va a activar, sino más bien la va a inactivar. Por lo tanto, no pasaría todo este proceso que pasó con la proteína GS. Bien, y es por eso que es inhibitoria. Proteína GI es inhibitoria. Ahora vamos con la proteína GT. En este caso tenemos que tener en cuenta que esta proteína GT la vamos a ubicar ¿en dónde? En el ojito, específicamente ¿en dónde? En la retina. Y para ser mucho más específicos, como sabemos hay como 8, algunos autores lo dividen entre 10 capas de la retina, pero en una de ellas vamos a encontrar lo que son los conos y los bastones, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar a la proteína GT? En los bastones. En aquellos que nos ayudan a ver mucho más en la oscuridad, que tienen blanco y negro, en ellos, ¿ok? Ahora, ¿cómo esto va a ser posible? ¿No? Tener en cuenta que los bastones están funcionando cuando estamos en la oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando llega un estímulo de luz? Lo vemos acá en el gráfico. Vemos que la luz llega a lo que es su receptor, que es la rodopsina. ¿Ok? Entonces la rodopsina sería el receptor y el estímulo sería la luz. Esta rodopsina tiene dos partes, una opsina que llega a ser la parte proteica, ¿no? Y también tenemos la porción retinal, y esta porción retinal va a ser justamente la que va a captar el estímulo de la luz. Bien, además este receptor, que es la rodopsina, va a estar asociada a una proteína GT, o también llamada transducina. Bien, y como vemos tiene sus 3 subunidades alfa T, por ser de la GT, ¿no? Su subunidad beta y su subunidad gamma. Entonces, al unirse la luz con la rodopsina y generar un cambio conformacional en la proteína GT, la subunidad alfa T se va a unir a lo que es la enzima fosfodiesterasa. Esta enzima lo que va a provocar es el paso del GMP cíclico a GMP. Este GMP tiene su nombre porque tiene guanina, tiene lo que es un fósforo, ¿verdad? Y bueno, esto es importante ya que el GMP cíclico suele estar, cuando no hay estímulo de la luz ni nada, suele acoplarse a lo que son canales dependientes del GMP cíclico. ¿Para qué? Para mantenerlos abiertos y permitir la entrada de ciertos iones como el sodio y el calcio. Pero si este GMP cíclico ya no está, porque ha sido cambiado por lo que es la enzima, ¿no? Fosfodiesterasa a GMP, entonces estos canales terminan cerrándose. Bien, entonces esa sería la acción de la proteína GT. Pero esta acción no puede ser eterna, es por eso que acá tenemos este grafiquito, ¿no? Vemos que cuando también hay un mecanismo que es la entrada de calcio a través de estos canales iónicos. Entonces, lo que hace el calcio cuando está entrando, o sea, cuando todavía no ha habido luz ni nada, es inhibir la acción de la guanilato ciclasa. ¿Y esto qué hace? O sea, la guanilato ciclasa realmente ayuda a la formación de GMP cíclico, pero si el calcio está presente,
entonces inhibe su acción, por lo tanto disminuye la cantidad de GMP cíclico. Pero si es que este canal iónico llega a cerrarse, ya no va a entrar calcio. Y si no entra calcio, va a seguir, no se va a inhibir la guanilato ciclasa. Por lo tanto, la guanilato ciclasa va a estar activa. Y por lo tanto va a estar formando GMP cíclico. Pero aquí viene una pregunta, ¿no? Porque si tú me dices, entonces cuando llega la luz y dejo de formar, llega la luz, ¿no? Se activa la fosfodiesterasa, cambia de GMP cíclico a GMP y por lo tanto esto se cierra. Eso quiere decir que predomina el GMP, ¿no? Pero a su vez también se produce GMP cíclico, por otro lado. ¿Por qué no se abren estos canales iónicos si es que también hay GMP cíclico produciéndose? Eso es porque la transformación de GMP cíclico a GMP es mucho mayor que la formación de GMP cíclico gracias a la guanilato ciclasa. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque cuando deje de haber el estímulo de luz, ya no va a existir el cambio de GMP cíclico a GMP, ¿no? Es decir, ya va a estar el GMP aquí, pero va a seguir produciéndose lo que es la guanilato ciclasa. Ya ha producido todo lo que es el GMP cíclico para irlo aumentando. Eso quiere decir que el GMP cíclico va a volver a unirse a sus receptores iónicos, va a volver a abrir a estos canales para que entre sodio y calcio. Entonces, realmente es una regulación, ¿bien? Porque supongamos que no existiera la guanilato ciclasa. Entonces ya paró la luz. Pero ¿qué me va a producir el GMP cíclico que necesito para activar estos canales iónicos? No existe. Entonces es por eso que es una regulación. Siempre debe haber una autorregulación para que el cuerpo vuelva a estar en equilibrio, lo que se llama homeostasis, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que el segundo mensajero sería el GMP. Eso sería todo. Estas son las referencias bibliográficas que he usado. Espero que les sirva y el mejor consejo en este caso sería que hagan todas las vías de las proteínas G, tanto la S, la P, la E y la T, ustedes mismos en un papel. Y lo hagan sin ver nada. Y también algo importante sería identificar el ligando, identificar el receptor, la enzima y la acción que generan en cada uno, así como saber en qué órgano se encuentra cada receptor para saber cómo actúa. Bien, eso sería todo, chicos. Gracias.